Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Métodos Numéricos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Castelblanco, director del curso, y nos encontramos el día de hoy en el primer CIPAS de la unidad 2. La idea de este, buenas noches Lady, buenas noches a todos. La idea de este espacio es que la profe Adriana, la idea es que los tutores de la red de curso atiendan siempre, procuren atender entre todos, atendamos estos encuentros sincrónicos. Esta noche la profesora Adriana Fonse va a ser así como el profe Miguel fue la vez pasada, ella es la persona que les va a acompañar y los va a ayudar pues en el segundo ejercicio de la tarea 3. Entonces, pues ya conocen la dinámica, los que ya han estado aquí, los que no hayan venido, la dinámica es que pues ustedes activan el micrófono y hacen sus preguntas, dudas, inquietudes y les vamos ayudando con el código, si algo no les funcionó y demás, ¿de acuerdo? Entonces, pues dejo a la profe Adriana, ella ya está aquí en la webconferencia y ya pueden ustedes iniciar con sus preguntas. Pueden utilizar el micrófono, pueden utilizar el chat, no hay problema, ¿de acuerdo, estudiantes? Entonces, ya está grabándose la reunión. Buenas noches, profe Adriana, y pues aquí yo voy a estar apoyándote. Muchas gracias, profe Cristian. Buenas noches a todos, yo soy Adriana Fonse, soy tutora de la red del curso de métodos numéricos y entonces pues estoy atenta a las preguntas o dudas que tengan. Dudas, preguntas y inquietudes, ¿cómo les ha ido, estudiantes, con el segundo ejercicio? No sé, pues, como ustedes saben, la idea es que nosotros desarrollamos un OBI o un video para ustedes y los dejamos en el repositorio de recursos educativos. Buenos días, Daniel. Buenas noches, Daniel. Entonces, la dinámica es la siguiente. Ustedes ven el video, la grabación, desarrollan el código, desarrollan el ejercicio y vienen y hacen sus preguntas. Yo les cuento, actualmente, hace unas horas, la grabación que estaba antes era la grabación era la grabación del ¿qué? ¿Cómo es que se llama? De la webconferencia del periodo pasado, ¿sí? Pero pues ya la profesora Adriana nos colaboró con el OBI, ella hizo el OBI de la actividad actual, que pues está pues mejor explicado, más corto y tiene el mismo código. Entonces ya saben, estudiantes, si tienen problemas con el segundo ejercicio, pueden ir viéndolo. Yo desarrollé el de regresión lineal. Listo, por ejemplo, ahí tenemos la pregunta de Luis Fernando. Pues Luis Fernando, la profe Adriana, ella ya en el OBI, ese ya está, yo ya vi la explicación de la profe Adriana y me parece que en el código se entiende mejor. No sé, profe, si tú quieras, le compartes pantalla y si tienen la presentación ahí de la mano, una pues breve explicación, ¿no? Eso ya está muy bien explicado por ella, pero pues para que veas cómo es para mostrarle a Luis Fernando, pues, es la única pregunta que tenemos por el momento. Sí, ya denme un minuto y abro la presentación y hacemos como una visión general pues de ella. Eso, perfecto. Entonces les voy a compartir pantalla. Listo. Antes de empezar en este no es necesario entonces los contenidos teóricos, ¿verdad? No entiendo tu pregunta, discúlpame. No, yo tampoco. Pues es que en los ejercicios anteriores hemos colocado teoría de cada uno de los temas. Pero en este que estuve mirando no parece que no lo exigen. Entonces por eso deseo confirmar.
Ya entiendo, ahora sí entiendo la pregunta. Pues sí, digamos que lo ideal es que esa sea la dinámica en todos los archivos. Tal vez se faltó especificar, pero pues digamos que esa siempre es la dinámica en la entrega, o sea, una parte teórica, que siempre tenga su bibliografía, que tenga unas conclusiones. Quizás entiendo lo que dice Helber, o sea, textualmente en la guía de actividades no está, ¿sí? O sea, no dice hacer una construcción teórica, pero pues ahí sí digamos que el problema sería la guía de actividades, que faltaría entonces hacer como esta restricción. Pero pues, como saben, hay que hacer lo que está escrito en el papel, o sea, la invitación es a que lo hagan, pero digamos que ahí la guía es la que está fallando, la que hizo falta eso en la guía. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe, en la parte donde se ingresan, el ejercicio mío me corresponde el ejercicio E de la guía de actividades. En la parte donde se debe colocar en el tercer punto, según la grabación que estaba en el repositorio del ingreso de datos, profe, tengo una duda. Bueno, se colocan los datos de X, se colocan los datos de Y. ¿El N es la cantidad de datos que llevan? Sí, efectivamente. Ah, listo. O sea que ahí en el código que usted nos regala, lo que hay que de cierta forma, pues, como cambiar son los datos de X, de Y y pues la cantidad de datos, ¿verdad, profe? Sí, sí, o sea, ustedes tienen una tablita de datos, ¿cierto? Entonces lo que van a poner son esos datos, cuentan el número de datos que tiene y donde está el N van a poner esa cantidad de datos que les dan en cada tabla. Ah, listo, profe. De resto el código debe, o sea, debe ejecutarse así tal cual como está en el video del repositorio. Sí, realmente sí, porque el código lo único que se le va a alterar pues es los datos que se ingresen, porque pues a cada conjunto de ejercicios o cada literal, ¿cierto? Tiene unos datos diferentes. Sí, señora. Ah, listo, profe, esa era la pregunta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, listo, muchachos. Entonces voy a empezar así haciendo pues como el resumen de la presentación. Pues ya en el video pues creo que pues quedará un poquito más extenso. Igual, si tienen alguna duda o alguna pregunta pues que surja mientras estoy explicando, pues ustedes pueden sentirse libres de preguntar. Listo. Entonces vamos a ver la regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Entonces, en el video ustedes se van a dar cuenta que hay allí pues como una motivación pues que les coloqué allí y es acerca de un planeta, entre comillas, que se encontró y en un momento desapareció. Entonces, cuando este desapareció, varios astrónomos quisieron como predecir o ubicar nuevamente el planeta y pues no llegaron como a mayor solución. Entonces Gauss, queriendo encontrar ese planeta, desarrolló el método de mínimos cuadrados, el cual le ayudó a predecir dónde estaba el planeta y qué posiciones futuras iba a tener. Ese planeta recibió el nombre de Ceres y luego se dieron cuenta que pues no era un planeta, sino un asteroide. Esa es como la idea general. Entonces, aunque ese ejemplito o motivación pues puede sonar muy descabellada, nosotros vamos a hacer pues una situación con este ejemplo, vamos a ponerlo como en una situación más real, ¿cierto? Entonces, con la pandemia del COVID, entonces se tienen estos datos. El día 13 de marzo se contaron 16 infectados, el día 14 24 y así hasta el día 18, 102 infectados. ¿Qué es lo que queremos hacer? Predecir en este caso, nos vamos a centrar en el predecir qué número de infectados hay el 25 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Encontrar, digamos acá en graficando pues los datos que tenemos allí en la tablita anterior, queremos encontrar una función que nos aproxime estos puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos pensar? Pues podríamos pensar en unir los puntos o encontrar una función que me ayude
a decir en dónde están, ¿cierto? Esto pues lo podemos hacer a través de interpolación de polinomios y vamos a encontrar un polinomio que va a pasar exactamente por estos puntos. Pero para nuestro caso la interpolación de polinomios no es lo más adecuado porque esa función puede alejarse de los valores reales que podemos tener o en medio de los puntos que tenemos o en una aproximación o en una predicción futura. Entonces, por eso utilizamos nosotros el método de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a hacer este método? Nos va a ayudar a calcular puntos o a calcular datos en un futuro. Vamos a hacer es una aproximación, o sea que no necesariamente van a pasar por los puntos que tenemos, pero sí va a ser muy cercana. Además de eso, entonces, si nosotros tenemos n datos, 6, 20, la cantidad que tengamos, ¿cierto? Podríamos hacer que por esos datos pasen infinitas curvas, ¿cierto? Entonces, por acá yo tengo un dibujito, entonces podría pasar una curva de esta manera, o haciendo esto, y todas pasan pues muy cercanas, o pues tendríamos que reevaluar qué significa el cercano, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, lo que nosotros queremos es una recta que haga que las distancias entre los puntos dados y la recta que nosotros tenemos, todas estas distancias sean mínimas. O lo que mejor hacemos es sumar esas distancias y volver esa cantidad mínima. ¿Eso qué me va a garantizar? Que la recta que yo encontré o que ustedes van a encontrar en sus casos, en los ejercicios que tienen, va a ser la mejor recta que los va a aproximar. O sea que si yo quiero aproximar a través de una recta, el método de mínimos cuadrados me garantiza que es la mejor de todas las posibles que yo pueda trazar por acá. ¿Listo? Ahora, el método de mínimos cuadrados también me podría ayudar a establecer polinomios de grado 2 o de grado 3 o del grado que yo quisiera encontrar. Pues eso va a depender del tipo de datos que nosotros tengamos y qué tan exacto queramos nuestra aproximación. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos ayuda a hacer este método de mínimos cuadrados? Como les había dicho. Entonces, nos ayuda a hacer unas predicciones, o sea, ver o intuir qué tipo de comportamiento va a tener el fenómeno, sea cual sea el que estemos observando. Nos va a ayudar a encontrar valores intermedios. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calculando algún evento en un periodo de tiempo, entonces podría encontrar un valor cercano entre ese periodo de tiempo a través de la función que se halló. Como les decía, el error, en este caso va a ser un error mínimo y también podemos encontrar polinomios de mayor grado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Vamos a tener unos datos, ¿cierto? Ustedes cada uno en su grupo de ejercicios, pues van a tener allí unas tablitas con los datos. Entonces, al ubicarlos, si ustedes se dan cuenta, pues no necesariamente van a estar siendo colineales. La situación ideal para nuestro caso sería esa, ¿cierto? Que estuvieran todos sobre la misma línea. Pero como no va a ser así, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a encontrar una recta que sea muy cercana a todos ellos. Ahora, si nosotros hacemos la interpolación, ¿cierto? Vamos a tener una curva que en algunos casos se va a salir de los datos que nosotros tengamos, o sea, no va a ser una predicción real, no va a ser una predicción óptima para el caso de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontrar esta recta que tenemos acá. ¿Listo? ¿Cómo hallamos esa recta? Entonces, como dijimos, nosotros tenemos nuestros datos, vamos a suponer que tenemos esa recta, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa recta? Si, como les dije anteriormente, si estos datos que tenemos acá fueran colineales, o sea, estuvieran sobre una misma recta, pues esa recta sería la que mejor los aproxima porque pasa por cada uno de ellos. Pero en general no se va a tener esa situación. O sea que cuando yo comparo a este y sub i con la recta evaluada en el x sub i que me dan de mi ejemplo, va a haber una diferencia. Esa diferencia la llamamos e sub i, que va a ser el error que se genera en cada uno de los puntos que tenemos acá.
Cuando tenemos eso, entonces nosotros consideramos la suma de los cuadrados de esos errores que las llamamos S sub R. Y esta función S sub R es la que vamos a minimizar. ¿Listo? Entonces, al evaluarlo ya con los puntos, tenemos esta función como supusimos que esta es la recta que va a pasar por esos puntos, entonces este A y este B van a ser las variables que nosotros vamos a hallar. ¿Cómo las hallamos? Entonces, la técnica de maximizar y minimizar, ¿cierto? Porque nosotros queremos minimizar esa suma. Entonces, técnica de máximos y mínimos. ¿Qué es esa técnica? Simplemente derivar. Entonces, derivamos con respecto a A, derivamos con respecto a B e igualamos estas dos ecuaciones a cero, estas dos expresiones, perdón, las igualamos a cero. Al igualarlas a cero, entonces obtenemos estas dos formulitas y estas sumatorias que ustedes ven acá, todas estas que se ven acá, son las sumatorias que me van a ayudar a encontrar a A y a B y que son las que están por allí en el código. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos incógnitas, A y B, y tenemos dos ecuaciones. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, y nosotros sabemos cómo solucionar ese tipo de ecuaciones, ¿cierto? Ya tenemos herramientas o métodos para solucionar. Entonces, al solucionar estas dos ecuaciones, me va a arrojar la siguiente, la siguiente información. Entonces, me va a quedar que B es igual a este cociente de acá. Entonces miren que acá están las sumatorias que veíamos anteriormente, que esas están también ya hechas en el código. Y la variable A, acá tengo un error, esto de una vez lo corrijo. Aquí va, es B, discúlpenme. Y Y barra y X barra es el promedio de cada uno de los datos correspondientes, o sea, el promedio en Y y el promedio en X. O sea que va a ser la sumatoria de todos los X y dividido en N, y similarmente van a ser toda la suma, todos los datos, la suma de todos los datos en Y sub I y lo dividen en N. ¿Listo? Y así encuentran entonces a A y a B. Ahora, haciéndolo pues ya para el caso que nosotros tenemos particular, ¿cierto? Del número de infectados, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, nosotros sabemos que el día 13 de marzo aparecieron 16 infectados, pero para no hacer la sumatoria con estos números que terminan siendo más grandes, lo que hacemos es correr, entre comillas, estos datos. O sea que el día de 13 de marzo va a ser el día 1 de la infección. Entonces, el día 1 de la infección hay 16 infectados, el día 2, 24, el día 3, 45, y así hasta el sexto día, que fueron 102, ¿cierto? Aplicando las formulitas que encontramos acá, estas dos, entonces desarrollamos y obtenemos que nuestra B va a ser 17 y A va a ser menos 19 tercios. Entonces, la ecuación de la recta que mejor va a aproximar a todos estos datos va a ser la recta Y igual a menos 19 tercios más 17X. Ahora sí, estamos ya en nuestra aproximación, ¿cierto? Entonces, con esta aproximación calculamos los errores. Entonces, el error que se les pide calcular va a ser este error estándar estimado, que se obtiene a través de la suma de los errores, ¿cierto? De la S sub R que definimos dividido en N menos 2, pues la raíz de todo esto, ¿cierto? Calculamos esta S sub T, que lo que hace es ver las diferencias que hay entre los datos que tenemos, ¿cierto? Con los datos que se obtuvieron a través de la ecuación. Y esta resta de acá nos va a ayudar a determinar nuestro coeficiente de determinación o coeficiente de relación, que lo que hace es medir qué tan buena es la aproximación que nosotros tenemos. Entonces, como les dije anteriormente, la mejor aproximación pues sería la recta que pasa por todos ellos. En ese caso tendríamos que nuestros errores o la suma de los errores al cuadrado va a ser igual a 0, y entonces nuestro coeficiente de determinación o de correlación va a ser igual a 1. O sea que
cuando tenemos un error, o sea que ese sub R es diferente de 0, si la recta que encontramos es buena, este R cuadrado va a ser muy cercano a 1. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues determinar si ese R cuadrado es igual a 1. Ahora, para las preguntas que nosotros teníamos, ¿cierto? Bueno, acá entonces encontramos el error estándar, ¿cierto? Encontramos nuestro coeficiente de correlación y entonces obtenemos que un 0.97, o sea que realmente es muy buena la recta que obtuvimos para aproximar esos datos. Ahora, las preguntas que nos hacían, nos pedían el crecimiento relativo. Entonces, al calcular el crecimiento relativo tenemos que es 537.5. Eso significa que hay un crecimiento mayor al 500%. Y eso es obvio porque si ustedes se dan cuenta, para el día 6, ¿cierto? Comparado con el día 1, pues ha crecido el número de infectados más de 5 veces. Y para contestar la pregunta de cuántos infectados hay para el 25 de marzo, ¿cierto? Como nosotros corrimos al día 1 de infectados, entonces el 25 de marzo sería el 12 de la infección. O sea que en nuestra ecuación de la recta reemplazamos a X con 12 y obtenemos que aproximadamente para el 25 de marzo habrán 317 infectados. Entonces, esa sería como la parte teórica, ¿cierto? Hasta allí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, no, tal vez Edilberto pregunta. No, señora. La desviación, ¿qué tanto están separados? Exactamente, me ayuda también a medir qué tan separados están los puntos de la recta que encontramos. Listo. Entonces, el código, ya vamos para eso. Listo. Entonces, acá tenemos nuestro código, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos a definir esta función, ¿cierto? Que va a ser la que nos va a ayudar a tener nuestros datos en X, en Y y el número de datos. Entonces, dependiendo de las tablitas que ustedes tengan, pues este N va a ir variando, ¿cierto? Entonces, empezamos. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar? Como, si ustedes recuerdan, vamos a dejarlas como por acá, que la veamos. A ver, ¿dónde están? Acá. Si ustedes se fijan, todas estas, pues esta B y esta A dependen de unas sumas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir esas sumas. Entonces, acá definimos estas variables, las sumas en X, las sumas en X por Y, el ST, que es el que me va a ayudar a calcular el coeficiente de correlación, las sumas en Y y las sumas en X cuadrado, que son estas sumas que tenemos acá, el producto de los XY, las sumas en X, las sumas en Y, de X al cuadrado y la sumatoria de las X ahora al cuadrado, ¿cierto? Listo. Ay, perdón. Es acá, sí. Listo. Ahora, comenzamos con... Ay, ¿cómo es que se llaman? Esto un bucle, no. Una iteración. Listo. Entonces vamos a empezar con I para que vaya contabilizando todos los datos que tenemos en X, ¿cierto? Entonces para ahí vamos a empezar con el primer dato. Entonces a la suma le asignamos lo que ya tenemos en la suma y le agregamos el primer dato de los valores en X. Entonces va a ser mi X1. Luego en X2, luego en X3 y así. Entonces esta suma lo que me va a dar al final es la suma de todos los XY que tengo de mis datos. Similarmente, entonces lo voy a hacer con Y. Ahora acá, en la suma de X por Y, entonces nuevamente los pongo a variar con el mismo índice y los multiplico y los voy almacenando en una suma. Y para la suma de X cuadrado, similar, la multiplicación de XY por XY para irlos almacenando acá. Como
el coeficiente, no, el A de nuestra ecuación se obtiene a través de unos promedios, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es encontrar el promedio en X, entonces va a ser la suma de todos los X dividido en N, similar con Y, y ahora sí aplicamos la formulita que tenemos allá. Entonces es simplemente hacer la multiplicación que tenemos allá o aplicar la fórmula, ¿cierto? Que era N por la sumatoria de los X por Y menos la suma de los X por la suma de las Y sobre N que multiplica a la suma de los X al cuadrado menos la suma de los X, toda la suma al cuadrado. ¿Listo? Y para este S sub t, que medía entonces qué tan diferente era estos Y sub y la desviación, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo. Entonces este S sub t va a ser los Y sub i, los ponemos a variar nuevamente y los comparamos con el promedio al cuadrado. Y definimos nuestra S sub R, que está dada acá como la ven, que era el errorcito que nosotros teníamos, ya tenemos a nuestro B. Calculamos los errores estándar que tenemos acá, entonces acá está dado el error estándar, entonces la raíz, ¿cierto?, del S sub R sobre N menos 2 y nuestro R cuadrado, que entonces va a ser la diferencia entre S sub T, S sub R dividido en S sub T. Y al final, entonces, le pedimos que nos devuelvan los datos que necesitamos. Entonces, necesitamos la pendiente de la recta, el intercepto de la recta, el error estándar y el coeficiente de correlación. Y ahora, entonces, ya definido nuestro programa, entonces le damos los datos, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, o en el caso pues del ejemplo, tenemos 6 datos, X entonces va a ser el día 1 de infección, el día 2, el día 3, hasta el día 6. Y la Y entonces correspondiente a el número de infectados en cada día que teníamos, ¿cierto? Ahora, tenemos acá entonces que nos imprima a las variables que necesitamos, a los numeritos que encontramos, ¿cierto? Entonces, que nos imprima aquí a B, que va a ser en nuestro caso 17, A, que era menos 19 tercios, que es aproximadamente 6.33, el error estándar, que es 5.41, y R cuadrado, que era nuestro coeficiente de correlación de 0.97. Listo. Acá simplemente pues ponen como para que se vea un poco mejor o más organizado la parte de los datos que se obtuvieron. Encontramos nuestra recta, ¿cierto? Entonces nuestra recta va a ser igual a 17x menos 6.3 más el error que pues va a estar allí obviamente por el tipo de datos que nos están dando. ¿Listo? Entonces acá graficamos nuestros datos dados. Entonces lo que hacemos nuevamente, ingresamos los datos, los vamos a exhibir acá con un asterisco. Entonces aquí simplemente le estoy dando como nombre a la tablita que tenemos, entonces correspondiente aquí a los días, correspondiente aquí a los infectados. Y luego, entonces, le pedimos que nos grafique la recta que tenemos acá, que entonces está dada por esta recta, o es esta formulita que tenemos acá. Entonces va a ser los puntos X, P por X más A. Listo. Y esa entonces sería pues la curva que nos está aproximando de mejor manera a estos datos. Fíjense que acá esta curva solo está pasando por uno de los datos dados. Entonces ya, pues ya a ustedes les queda como el análisis de resultados, ¿cierto? Pues poner las conclusiones, qué fue lo que encontraron, si la recta se ajusta, si no se ajusta, pues lo que ustedes vean en el código y pues obviamente la bibliografía que ustedes utilicen para ello. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. ¿Duda, comentario? Entonces, si quieren ahí con esa E de Euler, la pueden cambiar por una E grande, para que no se vaya a confundir con el número de Euler, ¿listo?
Gracias, profe Adriana. No veo muchas preguntas, pues mientras se van animando, hay que tener cuidado. Si cambian la E por la E, la tienen que cambiar en todo el código. Sobre el qué, sobre el lobby del siguiente ejercicio, ya el profe Miguel me está colaborando. Esta noche me comentó que lo grababa a más tardar mañana. Eh, a más tardar mañana yo creo que ya está en el repositorio de recursos educativos. Ustedes igual ya saben que yo les aviso que creo que ese es el último ejercicio que nos falta y ya quedo atento. No sé si... sí, es verdad, o sea, sí, puede dejarse el error en mayúscula o minúscula como deseen. Eso está bien. Y listo, estudiantes, no se preguntas, dudas e inquietudes. Yo que haya visto de sus aportes, pues he visto pocos aportes en mis foros de mis estudiantes, pero pues estamos atentos a cualquier ayuda o a lo que les podamos ayudar. Entonces ya saben, ya está, pasado mañana ya están los tres OBIs de esta unidad. Luis Fernando, cuéntenos, tiene la mano levantada. Hola, profe, tengo una pregunta. En cuanto al primer ejercicio de regresión lineal, como no especifica si es A, B, C o D el ejercicio, en cuanto a ese ejercicio, solo es ejecutar el código y analizar los datos obtenidos que genera el código. Sí, señor, en ese no hay ABC, no hay letras en ese. Sí, efectivamente es verdad. Sí, solo como se lo genera automático, no hay necesidad. Lo que pasa es que antes, en periodos anteriores, utilizábamos una matriz y pues lo bonito de eso es verlo en una matriz grande, que desarrolla una matriz grande. Pero entonces cuando ustedes ingresaban los datos, eso tuvieron muchos problemas y prácticamente se desgastan los ojos porque a veces ponemos matrices de 6 por 6 y a veces uno no ponía como una coordenada, no ponía, no colocaba nada, entonces quería decir que en esa ubicación iba un cero, entonces algunos tuvieron problemas con eso, por eso se volvió general, pero ya, sí, sí, efectivamente, solo es ejecutarlo y listo. Ah, bueno, profe, y otra pregunta. En cuanto a ese mismo ejercicio, ¿es obligatorio colocarle las 10, la matriz de 10 por 10 o se puede con otro número diferente? Pues en teoría el código está desarrollado para que lo haga con cualquier número de matrices, pero la dice 10, entonces procuremos dejarlo con 10. Sí, o sea, como para hacerle caso a la guía. Digamos, yo no tengo mucho problema, o sea, si un estudiante veo que le puso 7, pero eso soy yo, entonces no me gustaría que tal vez por un error, por algo que yo diga, un tutor tal vez les llegue a bajar porque no están cumpliendo la guía de actividad. Entonces, mejor dejémoslo en lo que dice la guía, que me parece mucho que es 10. Profe, yo quiero que me aclaren, por favor, este trabajo es individual igual que el pasado, ¿verdad? No es colaborativo, porque es que me hicieron un comentario, una calificación de trabajo colaborativo y yo quedé como un poquito perdido. Sí, lo que pasa es que los puntos del colaborativo son que ustedes participen en buen tiempo en el foro, por ejemplo. Lo que pasa es que hay estudiantes que ¿llegan a qué? Llegan a participar faltando 4 días, ¿sí? Entonces, pues, digamos que hay una pequeña penalización o que llegan la última semana a hacerlo todo, cosas de ese estilo, ¿sí? Que pongan los aportes, que ojalá si se les ofrecen correcciones de los tutores las efectúen, cosas de ese estilo. Pero es individual. La elaboración de los ejercicios es individual. Entonces, ustedes hacen sus ejercicios de manera individual, los suben al foro y cumplen su rol. Por ejemplo, si es compilador, pues el estudiante debe compilar, ¿sí? Entonces compila y el de entrega se entrega. Pero es que eso es lo que no entiendo. Si es individual, ¿por qué yo voy a compilar trabajo de otros si son ejercicios independientes? Por eso dice que bueno, entonces la respuesta entonces sería,
La entrega es grupal y la elaboración de los ejercicios es individual. O sea, la elaboración de los ejercicios, pero la entrega se hace de manera grupal. ¿Sí? La idea es que uno como tutor, o sea, entra a un foro o va a calificar un grupo y tenga todo el trabajo cargado, ¿sí? O sea, que uno solo sea entrar, por ejemplo, un estudiante, sus 3 ejercicios, pum, calificar, califica el siguiente y califica el siguiente. Pero pues realmente no es dispendioso. Lo que pasa es Por que eso, antes era profe, más, pero antes, por eso, o sea, yo subo mis 3 ejercicios. Es que cuando usted me habla de compilar, es como si yo estuviera recopilando la información de mis otros 4 compañeros. Entonces estaría subiendo 15 ejercicios. exacto, la entrega es grupal. El desarrollo de los ejercicios como tal es individual. Los ejercicios, ¿sí? Esa parte es individual, pero la entrega es grupal. Sí, efectivamente, su merced entrega los ejercicios. Su merced, supongamos, es el del compilador. Su merced compila todos los ejercicios de sus compañeros y si, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? El rol de entregas no aparece, su merced entrega los ejercicios. Un solo archivo, dice la guía de actividades. Lo que pasa es que antes era más colaborativa, pero por problemas de ese estilo es que hemos sido, digamos que bueno, antes debían hacerlo de manera colaborativa, o sea, un ítem era realimentar a su compañero, ¿sí? Pero ya prácticamente no lo pedimos porque, pues, sí, a veces los estudiantes dicen, pero si yo no entiendo, ¿cómo voy a realimentar? Pero ni siquiera abren el archivo del compañero. Entonces, la idea es que ustedes, o sea, lo que pasa es que el modelo pedagógico de la UNAD dice que el aprendizaje es colaborativo y significativo. Colaborativo. O sea, ustedes en teoría deberían colaborar más. O sea, ustedes deberían hacer el ejercicio prácticamente en grupo de una manera más colaborativa. Pero pues a raíz de pues que a veces un estudiante no aparece, un problema, vamos quitando cositas. De a poco hemos quitado el colaborativo y prácticamente en teoría estaríamos fallándole a nuestro modelo pedagógico, que es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, poquito a poco, por problemas, por situaciones, prácticamente hemos llegado al punto de, bueno, estudiantes, al menos compilen un trabajo, o sea, al menos coordinen para hacer una entrega. Ni siquiera, antes tendrían que entregar un archivo, por ejemplo, como de un PDF, ¿sí? Un Word donde ustedes entregaban al menos una introducción, una portada, pero pues ante tantas situaciones ya no presentan PDF, ya no presentan un archivo, porque deberían presentar un informe. Eso sería mucho mejor. O sea, estaría genial que ustedes presentaran un informe de sus ejercicios, una bibliografía, unas conclusiones generales y eso. Pero pues prácticamente de a poquitos hemos ido como quitando esas responsabilidades. Y ya lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente hacer los ejercicios, ponerlos en una carpeta, compilarlos y listo. Pero realmente si me preguntan si somos estrictos, ustedes deberían entregar, realimentarse entre todos. O sea, ve un aporte y todos deberían de realimentar a un compañero. Es más, en otros cursos que yo estuve, hacíamos eso. Digamos, ese era un requisito. Quiere ganarse tantos puntos, usted tiene que mostrar, porque eso con los puntos hacíamos la parte colaborativa. Entonces, digamos, Helber tenía que realimentar, si realimentaba a un compañero, solo a uno, entonces se le dan ciertos puntos. Si realimentaba 2 a 3, si realimentaba a los 4, eso era como lo genial, ¿sí? Para que ustedes, digamos, porque es que esos foros, díganme entonces cuál es la función de un foro si no es que ustedes no están trabajando de manera colaborativa. Si ustedes no trabajan, o sea, ciertamente ustedes lo colaborativo prácticamente es una sombra de lo que algún día fue o de lo que debería ser. Porque ustedes, o sea, lo que hacen es subir los aportes, pero en la rúbrica, si se dan cuenta, ya no dice nada de realimentar a un compañero. Tal vez lo dice, pero eso era cuando yo entré hace mucho tiempo, eso era un estándar que no se movía. Pero pues entendemos que muchas veces pasa que un estudiante no aparece o que aparece, elige el rol y desaparece. Y entonces había muchos estudiantes que decían, ¿por qué me van a bajar a mí si fulanito no apareció? O yo aquí en realimento si solo apareció uno.
pero entonces al menos, y a ustedes no se les penaliza si solo entregan los ejercicios de 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el rol de alerta, esos roles de alertas es un vestigio de lo que alguna vez fue el, el- el- bueno, nuestro modelo en este curso, y que no es lo ideal, pero pues también no vamos a imponer cosas para hacernos más difícil la vida a ustedes y a nosotros. Entonces, pues solo es compilar, solo y listo. Joana, cuéntanos. Ah, profe, pues yo estoy de acuerdo con el tema de que yo no le veo ningún problema a compilar ni nada, ¿no? Porque pues al fin y al cabo eso no se demora nada, porque son simplemente archivos y comprimir. Pero lo que sí de pronto en algunas ocasiones y de pronto no he estado muy de acuerdo es que, por ejemplo, hay varias personas que tenemos múltiples obligaciones, ¿no? Y pues uno generalmente hay materias que prioriza porque las entregas son antes, ¿no? Y más el trabajo y más otras cosas que uno generalmente tiene, le queda difícil como entrar todo rápido. Igual siempre entrega las cosas, pero, pero es difícil porque hay personas que yo sé que tienen todo el tiempo disponible, ¿no? Pero no hay veces no participa rápido porque no ha tenido el tiempo, no porque no lo haga, porque igual siempre entrega todos los trabajos. En mi caso, ¿no? Siempre los entrego. Y gracias a Dios, pues uno le va bien. Pero entonces hay veces que uno como que, ay, me van a bajar muchísimos puntos porque hay ciertas materias que le bajan demasiado por participación, ¿no? Pero, pero si hay una fecha límite, de pronto, pues la fecha límite debería ser como lo que evalúa, ¿no? Porque al fin y al cabo estoy subiendo mi trabajo, de pronto compilo lo que sea de mis compañeros, listo, lo hago. Pero hay veces sí es como harto porque uno pues elige este tipo de opciones por la premura del tiempo, por el estilo del trabajo que uno maneja o lo que sea. Entonces, no todo lo tiene disponible para estar ahí, ¿sí me entiende? Entonces, como que vive corriendo. Entonces, Listo, pues en Joana. ese Bien, momento sí entiendo a algunas personas, porque sí, hay veces es como harto, pero igual pues es una ley y ya. listo. Vamos a hacer lo siguiente. Pues la idea de estas webconferencias es hablar sobre, pues, no, no discusión, bueno, estas ideas me parece que queden bien. Pero pues la idea de estos videos es que trabajemos el ejercicio número 2. Voy a hacer lo siguiente, voy a contestar esta pregunta que quede grabada, me parece, y paro la grabación aquí, y si ustedes desean, pues podemos seguir aquí, pues yo no tengo problema, digamos. Listo. Pasa lo siguiente, yo entiendo, por supuesto que entiendo lo que dice Joana, efectivamente, sí, o sea, si están acá es porque yo los comprendo. Es más, yo he procurado siempre ser muy empático. Yo sé que los estudiantes de la UNAD no siempre son jóvenes, que los papás le pagan el estudio y tienen horario de oficina o están en la casa todo el día. Yo sé que muchos de ustedes trabajan. Yo sé que muchos de ustedes se ganan el dinero para estudiar y trabajar y pagar sus estudios de su propio trabajo. Nadie les está regalando nada. Y que ustedes cumplen horario, muchos de ustedes tienen horario de oficina, muchos de ustedes a veces tienen que irse una semana, trabajan, una descansan, una de más, otra que ustedes tienen hijos, tienen familias y trabajan toda la semana, y el fin de semana es pues para que ustedes compartan con su familia y estar, se supone que en el tiempo con su familia lo están dedicando para estudiar, o que tienen niños que tienen que acostar y demás. Eso yo lo entiendo. Ahora, primero procuramos, yo pues creo que yo y los demás tutores, no ser rigurosos con esta evaluación del trabajo colaborativo. Realmente somos no tiramos a matar, somos realmente pues amables en esa calificación porque entendemos esto. Y yo en mis webconferencias de red de curso también les digo que la empatía es lo que todos debemos practicar en estos cursos. Eso por un lado. O sea, que los entendamos, que entendamos, y entiendo también que el tema es difícil, que para muchos de ustedes es complejo y demás. Ahora, cuando tú dices lo siguiente, tú dices, no, es que yo elegí tal vez esta modalidad por el tiempo. Pasa lo siguiente.
La idea es que yo en la primera conferencia con ustedes les dije que ustedes tienen que invertir cierta cantidad de tiempo en la UNAD, ¿sí? Un crédito equivale como a 48, 42 horas de trabajo, ¿sí? Entonces si ustedes tienen una materia de 3 créditos, tienen que invertir el mismo trabajo. No me pueden decir a mí, o personalmente no lo aceptaría, que un estudiante me diga, no, es que yo estoy estudiando en la UNAD porque yo no tengo tiempo, ¿sí? O sea, yo voy a trabajarle solo la última semana. No, o sea, porque entonces estaríamos diciendo que si un estudiante de la Universidad Nacional, él le invierte más tiempo que ustedes. No, la idea es que ustedes, la única diferencia entre esta educación y la presencial es que ustedes manejan su tiempo, pero la inversión de tiempo no quiere decir que sea menor. O sea, si un estudiante de la Universidad Nacional invierte, le dicen que un crédito equivale a 42 horas de trabajo al semestre, un crédito, y si son 3 créditos, pues es tantas horas, ustedes no pueden decir que están en la UNAD porque es que tienen que invertirle menos tiempo. Ustedes le tienen que invertir porque las dos son universidades. O sea, ustedes no pueden decirme que voy a estudiar o voy a invertirle menos tiempo a mi aprendizaje porque por eso elegí la UNAD. No, porque entonces esto no sería una universidad. Ustedes la única diferencia es que ustedes gestionan su tiempo. Eso quiere decir que nadie les va a decir, bueno, de 8 a 12 y de 2 a 4 van a tener esta materia. No, ustedes pueden hacerlo en la madrugada, pero no pueden decirme que van a invertir menos tiempo. O que, por ejemplo, que sí, hay unas entregas que otras. O sea, ustedes deberían tener un contador, no sé, como un contador en el celular, donde ustedes deberían invertirle esa cantidad de tiempo. Si lo hacen en menos, pues bueno, yo digo, bueno, les pareció fácil, está bien, pero el tiempo es el mismo. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, es que yo trabajo y me toca, debo invertirle a métodos numéricos la última semana, pero pues ustedes deberían estudiar todo el tiempo de esa actividad. Creo que yo hice la cuenta en la grabación está, que la primera actividad ustedes deberían invertirle todo el tiempo a la actividad, no pueden llegar a los últimos 4 días a ver web conferencias y hacerlo todo así a lo que salga y presentar, no. O sea, ustedes en teoría no deberían deberle, y ese es tiempo de ustedes, ¿no? O sea, ustedes no deberían quedar debiendo ese tiempo de estudio a ustedes mismos, porque eso es a ustedes, ¿no? No es como que, no, es que le debo, no estudié, entonces el profesor va a ponerse, no, ese es tiempo de ustedes, ¿de acuerdo? Pero entonces esa sería mi respuesta. John acaba de levantar la mano. Espéreme, John, vamos a pausar la grabación pues para que no nos quede de 2 horas y los estudiantes que vienen o que van a ver esta grabación puedan detener grabación, pues vean la grabación del tema que les compete. Detener grabación.